Mi nombre es Alison Ceballos y les voy a dar una breve introducción a la artrología. La articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. Para nosotros poder asignar un nombre a una articulación, debemos tener en cuenta de los huesos de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Un claro ejemplo de esto es la articulación frontonasal. Nosotros contamos con varios tipos de articulaciones. Una de ellas es la fibrosa, o también conocida como sinartrosis. Estas se caracterizan por no tener movimiento y ser continuas. Estas las podemos encontrar en el cráneo de los animales. Estas articulaciones fibrosas cuentan con 4 tipos de suturas. Una de ellas es la sutura serrata. Esta se caracteriza porque sus dientes tienen forma de serruchos. Otra sutura es la escamosa. Esta podemos encontrarlas en la fracción temporoparietal y podemos observar las escamas. Otra sutura es la plana. Esta podemos encontrarla en el hueso nasal y sus bordes son lisos. Otra sutura es la foliata. Esta se caracteriza por tener dientes para insertar. Esta la podemos encontrar en el hueso nasal que se inserta con el frontal. Esto les permite tener una fijación mucho más firme. También encontramos lo que es la sindesmosis. Esta es la unión de tejido fibroso blanco o elástico y lo podemos encontrar en la tibia y peroné y rabicúbito. Otro que también podemos encontrar son la cónfosis. Esto es a través del alveolo dentario. Esto en sí no es considerado una articulación, ya que como dije anteriormente, la articulación es la unión de un hueso con otro, pero los dientes aquí no son huesos, el alveolo dentario sí. Otro tipo de articulación que podemos encontrar son las cartilaginosas o también conocidas como anfiartrosis. Estas se caracterizan por tener leve movimiento y son continuas. Estas podemos encontrarlas a lo largo de la columna vertebral. Estas también tienen dos, que son la sincondrosis, que podemos encontrar en la epífisis y diáfisis de los huesos largos, o la sínfisis, que podemos encontrarlos en la columna vertebral, o un claro ejemplo es la sínfisis pelviana, solo en las hembras, ya que ésta tiende a abrirse para el parto. Otro tipo de articulación son las articulaciones sinoviales. Estas se caracterizan por no ser continuas y tener movimiento. Se les dice sinoviales ya que estas son articuladas a través del líquido sinovial. Estos se caracterizan por tener una cápsula articular. Estas tienen forma de mangas y dentro de ellas se encuentra el líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial. Los ligamentos. Estos son blancos y resistentes. Van del borde de un hueso al otro fijando la articulación. Estos van fuera de la cápsula articular. Unen estructuras anatómicas y no solamente huesos. Existen también los ligamentos amarillos que podemos encontrarlos en el cuello de los animales. Estos les permiten hacer movimientos de arriba hacia abajo. También existen los ligamentos interóseos que van dentro de. Un claro ejemplo es el ligamento redondo. También existen los ligamentos cruzados que los podemos encontrar en las rodillas. También encontramos los discos. Son estructuras anatómicas que las encontramos dentro de 2 vértebras. Estos tienen un anillo fibroso y la parte central es pulposa. Estos son fijados en las superficies articulares de las vértebras. Estos soportan todo el peso del animal. Los meniscos. Estos se encuentran en la articulación femorotibial. Estos meniscos también fijan dicha articulación. Tienen la forma semilunar y de cuña. También en la parte externa son gruesas y en la parte interna son mucho más delgadas. Mi nombre es Marcela Cepa y voy a hablar sobre la artrología de la calavera, específicamente de la articulación temporomandibular. Como podemos observar, se encuentra aquí dentro del círculo de color blanco. Es la que une el cráneo a la mandíbula. Son 2 articulaciones que se encuentran localizadas en ambos lados de la cabeza. Sus movimientos no son idénticos, pero son simultáneos, es decir, que se dan al mismo tiempo. Las superficies articulares que lo forman son la apófisis dorsal de la rama de la mandíbula y la fosa mandibular del cráneo en el hueso temporal. Aquí el hueso temporal está representado con el color naranja y al formarse la unión de ambos nos da la articulación. Además de esto presenta un disco articular fibroso o fibrocartilaginoso que divide la cavidad en un compartimento superior y un compartimento inferior. La cápsula articular tiene un ligamento lateral. Realiza movimientos de bisagra entre la mandíbula y el disco.
Estos movimientos son movimientos articulares trocleares. En el compartimento superior se producen movimientos de traslación o deslizamiento entre la mandíbula y el cráneo. Al realizar estos movimientos tan simples, el disco es muy poco desarrollado. Los movimientos de propulsión son muy ligeros y se dan simplemente cuando la boca se encuentra completamente abierta. Los movimientos laterales son movimientos que se producen solamente cuando existen traumatismos. Articulaciones de las vértebras. La articulación atlanto-occipital es una diartrosis de tipo enatrodial. Es la que permite la unión de la cabeza con la columna vertebral y la encontramos por aquí. Las superficies articulares son los dos cóndilos del occipital, es decir, estos de color celeste, que encajan con las cavidades ovales del atlas en la parte de aquí. Los únicos movimientos que pueden realizar son los de flexión y extensión. Es posible que ligeramente puedan realizar movimientos laterales oblicuos. Articulación atlantoaxial, articulación de la nuca. Es diartrósica de tipo tricoide, en donde la apófisis odontoide del axis actúa como eje. Sobre él rota la porción correspondiente del atlas. La cápsula articular permite amplios movimientos. El principal es el de rotación, en donde el atlas y la cabeza giran alrededor del axis. Ocurre así como en el gesto de negación, cuando queremos decir la palabra o el gesto no. Mi nombre es Matías Ceballos y voy a explicar sobre algunas articulaciones del gato. La articulación escapular. Lo tenemos aquí. La cápsula articular se comunica tan libremente con la bolsa bicipitorradial. Existe un cartílago marginal rudimentario alrededor del borde de la cavidad glenoidea. Normalmente hay una venda fuerte que se extiende desde el acromión hasta la parte lateral de la cápsula, y el otro que se halla desde la tuberosidad escapular hasta el acromión. La articulación del codo. La cápsula articular se encuentra reforzada cranealmente por ligamentos oblicuos y surge craneal al cóndilo lateral del húmero, próximo a la superficie articular, y se usa como parte terminal en los músculos bíceps braquial y braquiales. La articulación carpiana. Los movimientos lateral y mediales son libres, pero la flexibilidad no es tan completa. La articulación intermetacarpiana va desde el segundo al quinto metacarpiano y se articula el uno con el otro en sus extremos proximales. También se son conectados por ligamentos interóseos. La articulación metacarpo-falángicas. Existen 5 articulaciones metacarpo-falángicas y cada una tiene su propia cápsula y distintos ligamentos colaterales. Existe un hueso sesamoideo pequeño ubicado en la parte dorsal de la cápsula. La articulación interfalángicas. Existe, cada articulación tiene su propia cápsula y 2 ligamentos colaterales. La articulación distal tiene 2 ligamentos dorsales que van desde el extremo proximal de la falange media hasta la base del borde de la falange distal. Yo les voy a hablar acerca de las articulaciones del tórax. Como primera tenemos la articulación costovertebral, la cual, como podemos observar en la imagen, se encuentra aquí. ¿Qué es? Son las cabezas costales de las 9 primeras costillas, las cuales articulan las fosas costales craneales del cuerpo de la vértebra.
Existen algunos ligamentos para fortalecer dichas articulaciones, como por ejemplo el ligamento de la cabeza costal radiado. ¿Qué es este? Este une a las cabezas costales con la cara lateral de los cuerpos de las vértebras adyacentes y con el anillo fibroso del disco intervertebral. También tenemos el ligamento de la cabeza, que se llama costal intraarticular. Este es pequeño y está por dentro de la articulación, uniendo las superficies articulares. También tenemos el ligamento intercapital. Este pasa dorsal al disco invertebrado, este es el cual une las cabezas de las costillas derecha e izquierda. También les voy a hablar sobre la articulación condroesternal, la cual, como podemos observar aquí en la imagen, se encuentra en este punto. ¿Qué es? Esta articulación se forma por los primeros 9 cartílagos, costales y óseos. Los cartílagos de las costillas verdaderas, las cuales llegan a las incisuras costales del esternón. Forma una articulación sinovial simple y plana. Existe un ligamento condroesternal radiado, el cual fortalece dicha articulación. También les voy a hablar sobre la articulación interesternebral, la cual se encuentra aquí, como podemos observar en la imagen. Esta es la que corresponde a la articulación que se forma entre las esternebras, la cual está clasificada como cartilaginosa, del subtipo sincrondosis. También les voy a hablar sobre la articulación costocondral, la cual, como podemos aquí observar en la imagen, se encuentra aquí en este punto. ¿Qué es? Esta es la que corresponde a la articulación entre la posición ósea de la costilla y su propia costilla costal. Esta se clasifica como cartilaginosa del subtipo sincondrosis. Por último, tenemos la articulación intercondral, la cual está situada en este punto. Esta se produce de la articulación de los cartílagos costales. Por lo tanto, esta articulación se observa del nivel del arco costal. Se clasifica como cartilaginosa del subtipo sincondrosis. Articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca y los miembros pelvianos no presentan variaciones notables, a excepción del ligamento sacrotuberoso. Este ligamento es estrecho pero fuerte. Se extiende desde la parte caudal del borde lateral del sacro hasta la tuberosidad isquiática. Articulación de la cadera. La articulación de la cadera no presenta diferencias. Articulación femorotibia rotuliana. Es muy parecida a la del cerdo. Esta articulación, la parte caudal de la cápsula, contiene 2 huesos sesamoideos que están insertados en el origen de los músculos gastroenemios. Los movimientos libres se limitan a la flexión y extensión. Articulación tibio-peroneas. La disposición es muy similar a la del cerdo, pero no hay ligamento interóseo en la articulación distal. No es raro que la parte distal del cuerpo del peroné y la tibia estén anquilosadas. Articulación del corvejón. Los ligamentos colaterales largos son muy pequeños y los cortos son dobles. El ligamento plantar es débil y termina en el cuarto metatarsiano. No existe el ligamento dorsal, a menos que consideremos como tal al que se extiende desde el cuello del astrágalo al cuarto tarsiano y tercer metatarsiano. El resto de las articulaciones es parecida al miembro torácico.